Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a F23, un programa de creatividad, líderes y negocios auspiciado por la revista Forbes Argentina, que está en este momento en la calle con su edición aniversario. Son 1.400 millones de chinos, pero ellos dos van a cambiar el mundo. Es la increíble historia de Jack Ma, el fundador de la empresa de e-commerce más grande del mundo, que acaba de salir a la bolsa y que hoy vale 220.000 millones de dólares. El otro chino, Jerry Yang, el Steve Jobs chino de alguna manera, aunque él es taiwanés, que fundó Yahoo. Lo echaron de la empresa, volvió, está ahora en el directorio y es uno de los artífices también del éxito de Alibaba, que es la compañía de e-commerce que mencionábamos recién. En este número especial de Forbes también vamos a contarles cuáles las clases de negocios, los MBA Express, con los consejos de negocios que han dado los líderes de la Argentina en distintas entrevistas con Forbes a lo largo de estos 3 años. Entonces les vamos a contar, si buscan la edición de Forbes de octubre, los consejos de Eduardo Costantini, de Brito, de Hugo Sigman, de Jorge Pérez, de Marcos Galperín, entre otros que han pasado por las páginas de la revista. Y hoy tenemos una clase de negocios más adicional, como todas las semanas aquí en F23. Nos visita un invitado que es uno de los emprendedores más reconocidos de la Argentina. Logró vender una compañía de e-commerce a el gigante de eBay en Estados Unidos. Fue nombrado emprendedor del año 2012, premiado por FEDAGE y por CAME como joven empresario argentino con proyección internacional y finalista del premio Joven Empresario de la Argentina. Nos visita Diego Noriega. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Diego, antes de contarles a todos los que están escuchando cómo hacer para fundar una compañía y luego venderla, contanos muy rápidamente cómo fue tu formación y cómo llegaste de Santiago del Estero a vender una compañía a una de las empresas líderes del mundo. Primero, soñar en grande. Sin eso, creo que las acciones van tomando demasiadas barreras y por ahí esas barreras se sienten inalcanzables, ¿no? Pero mi formación ha sido terminar el colegio en Estados Unidos. Hice un intercambio en el estado de Maine, donde habían 8 o 9 meses de invierno al año. Después empecé la carrera de contador público en la Universidad Nacional de Córdoba, donde me recibí 5 años después. Y me recibí un 27 de febrero, el 15 de marzo estaba empezando un MBA, también en Córdoba. Y mientras hacía el MBA, dije, bueno, mi sueño era exportar. Quería hacer empresas que tengan trascendencia a lo regional, a lo provincial. Entonces veía Internet como una herramienta fundamental para poder trascender justamente los negocios, ¿no? La tecnología te acercaba a mercados como en ningún momento antes, ¿no? Así que empezamos a pensar en cómo generar negocios a través de Internet y bueno, tuve una serie de aciertos y muchos más fracasos de lo que uno imagina para llegar a esos aciertos. Igual vamos a contar un poquito por qué no te dedicaste al golf, porque llegaste a jugar 1 de handicap. Sí, mi viejo cuando tenía 11 años me dijo, Diego, dedícate a jugar al golf, pero 10 horas por día. Y le dije no, la verdad estaba más interesado en crear empresas, en desarrollar negocios. Ya a los 11 años mi sueño era exportar y seguí este camino, del cual no estoy para nada arrepentido. Ahora, digamos a la gente, los que no conocen, uno es casi profesional, o sea, tenías un negocio por delante potencial también. Sí, pero no, uno parece que está cerca, en realidad está bastante lejos de ser profesional y hay que tener de nuevo un sueño grande y no estaba dentro de mi corazón el querer ser el mejor jugador de golf, pero sí de ser un santiagueño que trascienda en términos de los negocios. Y Diego, contanos cómo fue entonces tu primera experiencia como emprendedor. Bueno, fue excelente porque aprendí un montón, pero me fundí. Entonces, es un caso que hoy se cotiza mucho en Silicon Valley, en las entrevistas, eso lo contamos cada tanto, las entrevistas que hay hoy en los proyectos nuevos en Internet empiezan diciendo, cuéntenos sus fracasos. Bueno, era el año 2000 y decía, bueno, esto hay que aprender a emprender. Entonces, más que desarrollar una plataforma como Mercado Libre o como de remate, pensaba que tenía que pasar por un nivel de aprendizaje que me daba una agencia de marketing digital. Empecé a hacer sitios web, pequeños desarrollos web. No yo soy de nuevo formación de contador público, nunca codifiqué nada,
pero creo en armar equipos y me apalanqué muy bien en gente que sabía hacerlo. Les vendí un sueño y ese sueño no se logró dar. La idea era desarrollar proyectos para compañías, para empresas, ponerlos en la vidriera de internet y desarrollarles mucho negocio. Era el año 2000-2001, en Argentina no se vendía ni un caramelo y la verdad que nos resultó muy difícil poder avanzar. Así que en el año 2002 decidimos cerrar y volví a laburar con mi viejo en la clínica psiquiátrica en Santiago del Estero, no como paciente, sino haciendo una reingeniería de marketing y de administración y finanzas. ¿Que estuvo a punto de cerrar o no? ¿Cómo fue un momento duro también? ¿Le impactó la crisis al negocio familiar? No, en realidad eso iba bien. Lo más complicado era lo familiar. Laburar con mi papá no es nada fácil y laburar conmigo no debe ser fácil para un señor de otra generación que tiene otros conceptos de management de negocios, y duré 3 meses. A los 3 meses de haber comenzado le entregué los papeles, le dije, este es el proyecto terminado, me voy a México, tengo otro sueño, creo que le encontré la vuelta en función del aprendizaje anterior, y arranqué con una agencia de marketing digital, pero ya enfocada en el sector turístico, en donde ya no daba servicios generales como el diseño o desarrollo web, sino que directamente les llevaba clientes a mis clientes. ¿Y cómo fue? ¿Pero por qué elegiste México? ¿Tenías algún contacto? ¿Llegaste de la nada a golpear puertas? Todo esto nace de un research, ¿no? De una investigación, y me dirás por qué turismo y no otra industria. Bueno, las dos industrias que más se favorecían de Internet y más le generaban valor era el sector financiero y el sector turístico. Y la verdad es que mi papá también me había dicho en algún momento, hace algo donde la gente te sonría. Entonces, ninguna actividad como el ocio y los viajes, ¿no? Entonces, decidí por esto. ¿Y por qué México? Es porque es uno de los principales países de turismo a nivel internacional, sí, claro, y la tercera industria para México en términos de generación de valor de su ¿En qué quedó ese proyecto? Lo seguimos avanzando, lo vendí en 6, 7 años después. Pero fue una agencia de marketing que tuvo bastante éxito, y la razón por la que empecé desde México y haciendo esto tan específico como marketing digital para la industria del turismo es que quería diferenciarme. Y siendo una persona, era la más grande de Latinoamérica porque era la única que existía. Entonces ese era mi pitch inicial hacia los clientes, y en un mes en México logré tener 6 clientes. ¿Sin contactos? Sin contactos. Fui a tocar puertas, base de datos, llamar por teléfono, hacer reuniones y desarrollar negocios. ¿Cuántos empleados llegó a tener la compañía? Llegamos a tener 125 personas entre Santiago del Estero y Córdoba. Algo impensado, increíble. En algún momento también, Alex, me daba mayor placer el contratar a una persona que para ellos era su primera experiencia profesional, sobre todo en Santiago del Estero, y sentía que estaba cumpliendo mi misión en este mundo. Pero bueno, la realidad es que los negocios van cambiando y ya no estaba tan feliz desarrollándoles negocios a las empresas clientes, sino que tenía la necesidad de desarrollar las plataformas propias para que tengan mayor escala y puedan trascender, puedan ser proyectos regionales de buen impacto, y así es como empezamos a pensar en visitingargentina.com, que después se transformaron en 2000 sitios de turismo en Latinoamérica. Empezamos a pensar en plataformas 2.0, es decir, en donde el contenido sea generado por el usuario, como A la Maula, que es un caso por ahí el más resonante en mi historia profesional como emprendedor. Y otras que no trascendieron, pero que sí le pusimos foco, plan, dinero, y no anduvieron. La cerramos a tiempo, como dicen los yanquis, ¿no? Si vas a fallar, fallás rápido. Ahora, después del corte, Diego nos va a contar cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores, cuáles son las claves para tener a la hora de empezar un proyecto y no tener plata, y cómo hacer, si te va bien, para poder vender tu empresa. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Seguimos con Diego Noriega, uno de los emprendedores más destacados de la Argentina. Diego, nos estabas por contar, si alguien nos está viendo, jóvenes que quieren empezar un proyecto y no tienen plata, ¿cuáles son los consejos que le das para conseguir financiación?
Bueno, primero el estar muy convencido de lo que se va a generar, y en este convencimiento no es solo a uno mismo, sino después también contagiar al equipo que vas a tener para que te complemente, y eso tiene que ser verdaderamente complementario y no con tu compañero de la universidad que están estudiando lo mismo y después tengo que salir a contratar a otra gente. Traten en definitiva de buscar un equipo que se la rompa, que el performance sea absoluto y que en definitiva sea una organización horizontal, que nadie tenga que estar controlando a nadie, esa es la idea. También hay que contagiar a los inversores, pero antes de pasar por los inversores tenemos que llevar un buen producto, tenemos que llevar clientes, tenemos que llevar historias de éxito. Por más de que sean pequeñas historias de éxito, estas van pasando a lo largo que va recorriendo el emprendimiento por diferentes etapas y cada vez podemos materializar más el éxito posible o la idea grande de ese negocio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la primera vez que fuiste a buscar plata y si ahora fuiste a buscar plata para un proyecto nuevo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué error no cometerías de nuevo? Muchísimos. Creo que el peor error es estar cerrados, que a uno le falte humildad, creer que se las sabe todas y no escuchar, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que soy una esponja para absorber conocimiento y persona con la que tenga oportunidad de intercambiar, conozca o no conozca de mi industria o de mi negocio. Puede ser un cliente potencial, ¿no? Sea un inversor, o sea un cliente o un amigo con quien tengo la oportunidad de compartir un café. La reputación juega en algún momento, ¿no? Ya habiendo vendido una compañía a un gigante de internet, te ayuda muchísimo el haber sido seleccionado como emprendedor Endeavor, sin duda que también te apalanca un montón. El estar con una red de contactos también es algo fundamental que le he venido desarrollando en los últimos 14 años. Entonces, hoy, sin duda, trataría de complementarme más, de no hacer las cosas solo. Ese ha sido un aprendizaje que me ha tomado más de 8 años tangibilizarlo en mis negocios. Es un error común de un emprendedor que se enamora de su idea y quiere abarcar todos los ámbitos y por ahí no busca un socio o algún asesoramiento en un área que es más débil, por ejemplo. Sí. Un creativo que falla en lo financiero, un financiero Totalmente. El éxito de esto es ser el mejor, ¿no? Radica en hacer las cosas diferentes, en innovar, en traer un producto con un valor tangible por el mercado. Entonces, se trata de focos. Y si estoy enfocado en hacer fundraising y tomar la posta con respecto a la parte comercial, no puedo encargarme de administración de tecnología, de producto, de recursos humanos. En definitiva, tengo que armar una buena compañía con socios. No volvería a ser una compañía sin socios que me superen en su conocimiento, digamos, en términos de otras áreas, que me complementen a la mía y que sean mis sectores de mayor debilidad, ¿no? Tuviste 2 socios a la hora de hacer a la Maula, la empresa que fue... 3 socios. 3 socios a la hora de hacer a la Maula, la empresa que fue comprada por eBay, este gigante de Internet. ¿Cuál fue la clave para llevarte bien con esos socios durante tanto tiempo, e incluso en un momento de tanta tensión como implica la venta de una compañía? Sí, me río porque verdaderamente hubo mucha tensión. Tensión hacia adentro y hacia afuera, por lo que veíamos que las posibilidades que existían. Primero, los socios que tuve y que tengo hoy en Segundo Hogar, los elijo por sus valores, si tenemos compatibilidad, digamos, y hasta digo, ¿no?, que nos quedemos en el ascensor 4 horas y diga qué copado este flaco o esta persona, ¿no? Haber intercambiado un montón de cosas y me enriquezcan y que sea viceversa. Entonces, eso fue una experiencia que tuve con uno de ellos, con Guillermo de Bernardo. Él trabajó para esta empresa de agencia de marketing digital y después dejó de trabajar, pero quedamos en muy buena relación y pensando en nuevos proyectos y demás. Así que convocando a su hermano y a Roque Peralta, que es otro fantástico desarrollador y una excelentísima persona, nos embarcamos los 4 en este proyecto con el sueño de ser uno de los 10 sitios de mayor audiencia en Argentina y después en Latinoamérica. Entonces, vaya si lo lograron. Estamos en presente, ya no soy parte de A la Maula ni de eBay, pero A la Maula es uno de los 12 sitios de mayor audiencia en Latinoamérica y creciendo. ¿Cuál es el momento más difícil cuando viene un gigante a comprar una empresa? Que hay mucha gente que nos ve que tiene pymes, que le va bien, pymes con 15, 20, 40, 60 empleados y de repente llega la posibilidad de una multinacional que te compre.
¿cuál es el punto más difícil o el consejo de oro que les darías para poder seguir adelante en una negociación? Mira, primero hablar del proceso. Si uno arma una empresa para venderla, creo que es un error radical. Uno tiene que pensar en cómo soluciona necesidades tangibles, que nadie esté poniendo foco en eso y que atrape a un montón de gente en esto, ¿no? Pero si llegó el momento, hicieron una empresa y de repente te tocaron la puerta. Hola, ¿qué tal? No sé, me gusta tu compañía. ¿El principal problema es el ponerse de acuerdo con el precio? La evaluación es sin duda uno de los puntos, pero también tiene que ver con contar lo que hay para adelante, ¿no? Las expectativas. Las expectativas para adelante, el plan, la inversión, con qué recursos vas a contar, en dónde vas a desarrollar esto, porque sin duda, Alex, que también uno piensa estrictamente en lo profesional, pero tiene un impacto enorme a nivel personal. No solamente de Diego, sino de sus socios y de la gente que trabajaba para la Maula, en el caso que me tocó a mí. Entonces, si todas esas cuestiones están encaminadas y hay un proyecto en común, ir para adelante. Mi recomendación es, fruto de haber aprendido de otros negocios, si tenés la oportunidad de vender tu compañía y es la primera vez, hacelo, porque pasás a otro nivel. Te validás como emprendedor y en definitiva podés prepararte mejor para nuevos proyectos. ¿Cuál es el punto más difícil a la hora de evaluar un proyecto nuevo después de que vendiste tu empresa? O sea, vos vendiste tu empresa, trabajaste 2 años más para la Maula, para América Latina, y hay que empezar de nuevo. Empezás de nuevo con unas medallas. Vendiste tu empresa, arrancás desde otro lugar. Pero, ¿cómo haces para enamorarte de un proyecto nuevo? Bueno, eso te llega. Es como decir, ¿cómo haces para enamorarte de nuevo de una mujer? Y la verdad que no sabes cuándo te va a llegar y si estás preparado o no estás preparado, te llega, punto. Y ahora, cuando te llega y vale la pena la otra persona, y en este caso la necesidad, digamos, en segundo hogar, esta central de reservas de alquileres temporarios, de alquileres vacacionales. Vos querés irte de vacaciones y entrás a segundo hogar, sí, y tenés opciones de ir desde a un apart, a un hotel o a un departamento. Pero ¿cuál es la diferencia con otro tipo de servicios? ¿Cuál es el diferencial? Bueno, en realidad son casas y departamentos vacacionales que tienen una disposición en la unidad para una familia o un grupo de gente en donde pueden compartir una mesa, una comida, y que ahí esa es la diferencia radical con un hotel. ¿Cuál es la diferencia con otros sitios como Airbnb, que es conocido como globalmente? Vos me contabas hace un ratito que es interesante. Bueno, en la forma en que construimos el inventario para Latinoamérica nos parece que es el correcto. Nosotros estamos en destinos vacacionales como la costa, la Patagonia, en el caso de la Argentina, en México, en los corredores turísticos como la Riviera Maya, Playa del Carmen, Acapulco, etcétera. En Brasil también, en el sur, Florianópolis, el corredor de San Pablo, ¿no? Guarujá, Santos, etcétera, y Airbnb se focaliza en ciudades grandes. A su vez, Airbnb tiene una plataforma que es para dueños directos. Nosotros en Latinoamérica estamos convencidos que al tener el 80% del inventario, de las unidades administradas por inmobiliarias, entonces teníamos que ir asociándonos con ellos, que son profesionales que están hace mucho tiempo pero que no saben vender en Internet. Entonces estaba esta enorme oportunidad de posicionar una marca que implica una experiencia. Y esa experiencia es que el proceso que demoraba 50 acciones sea 5. Y que sea todo mucho más rápido, hablando siempre con la misma persona y con el factor seguridad que acompaña durante todo el proceso, y cuando te llegue el momento de pagar, pagues solamente un 10% y el resto lo pagues cuando estás en la propiedad. El tema de seguridad, me contabas que en la Maula, justamente en el rubro turismo o alquileres, era el rubro más sensible. Sí, la verdad que en clasificados en general, alquileres vacacionales es la única categoría que uno está en otro lugar. Que hay que tener cuidado, porque vos querés reservar, pagás un adelanto y después llegás y esa casa no existía, o existía, pero era alguien que no la pensaba alquilar. Pero que pasa también en el clasificado de Clarín de papel, digamos, ¿no? Entonces puede pasar en lo que está históricamente. Nosotros hemos eficientizado eso, hemos analizado cuáles eran los casos o procesos de fraude y atacar de punta a ese problema, de tal forma de que nosotros certificamos el 100% libre de fraude. ¿Cuánto puede valer segundo hogar dentro de 3 años?
Esperemos que mucha plata, pero no me vuelve loco eso. Lo que me vuelve loco es tener el mejor equipo, que estén súper motivados, es poder expandir regionalmente. Ya estamos con un country manager y desarrollo en México, en Brasil lo mismo. En Argentina tenemos un negocio en crecimiento exponencial. Este Q4, digamos, los últimos 3 meses del año vamos a crecer 10 veces con respecto al año anterior en términos de facturación. ¿Cuántas veces? 10 veces, es decir, prácticamente duplicarnos mes a mes. Y esto es la convicción que tenemos casi 30 personas para hacer, de nuevo, algo que no existía, algo que tenga muchísimo impacto para todos los latinoamericanos y sobre todo atacar al público local, es decir, a la familia argentina que tiene que hacerse miles de kilómetros en enero, en febrero, en las vacaciones de invierno, en la Semana Santa, en los fines de semana largos y que tiene mucha incertidumbre a la hora de buscar, comprar y después vivir las vacaciones. Con Segundo Hogar eso se reduce y buscamos viajeros felices. Diego, ¿cuál es tu regla de oro para los negocios en general? ¿Tenés una? Sí, las relaciones, apostar a las relaciones, apostar a los vínculos. Eso toma tiempo, no es nada de corto plazo. Hay que hacer relaciones con, como hablamos el caso de Alamaula, con Guillermo de Bernardo, con Jorge, con Roque. Teníamos una relación de 3 años antes de armar Alamaula. En el caso de Segundo Hogar, los conozco a mis socios, a Constanza de la Cruz, a Pablo Saubidet, a Francisco Verdaguer, a Miguel San Pedro y a otra gente hace más de 10 años. ¿Cómo respondés cuando alguien te dice que no? ¿Por qué? ¿Y te bueno, tomás bien? Pero por supuesto, sí necesito aprender. Entonces hay que indagar mucho, ese es otro de los consejos, no quedar con una idea y no tratar de poner una posición sobre otra, sino preguntar, a ver en dónde está la cuestión. Preguntando es asombroso cómo hay más puntos en común de lo que parece cuando hay una respuesta negativa, como el no. ¿En qué invertís como hobby o por fuera de tu empresa? ¿Tenés tiempo? ¿Lo haces? Sí, invierto en otras startups, no son muchas. La startup que más he invertido ha sido en Segundo Hogar. He puesto $700.000 míos en comenzar y desarrollar este negocio, pero también he invertido en marketplace de belleza que se llama Fancybox, en un marketplace también de alimentos para mascotas que se llama Caticán. ¿Lo haces a título personal o a través de una incubadora? No, a título personal. O sea, que si alguien te quiere presentar un negocio, ¿dónde te puede escribir? No, en realidad estoy cerrado. Hoy por hoy mi foco es 100% del desarrollo de Segundo Hogar y también esto tiene un límite. Pero pueden acudir a Endeavor. Sí, por cualquier asesoramiento. Endeavor, Guaira, NXTP, hay un montón de incubadoras y aceleradoras, programas. El mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está muy activo desarrollando programas para contener a los emprendedores, porque ven de que los emprendedores somos los que vamos a motorizar la economía, ya la estamos motorizando, generando empleo genuino, generando riqueza y sobre todo motivando a la gente a cambiar realidades, ¿no? A cambiar el status quo de cómo, lo que decía Steve Jobs, ¿no? Que es tan divino y en definitiva te hace sentir orgulloso de tu trayectoria, de lo que has hecho, del sentido de tu vida. Diego, muchas gracias por venir. Otra clase de lujo acá en F23. Muchas gracias a vos. Nos reencontramos la semana que viene acá en CN23.